para empezar quiero contarle que una mujer acudió a la comisaría para denunciar la desaparición de su esposo. Cuando llegó a la comisaría, el jefe de policía le preguntó que cómo era, y ella lo describió de 29 años, de 1,90 de estatura, atlético y muy guapo. El sargento miró a la señora con duda de que la información fuera cierta y le dijo: espere un minuto, yo conozco a su esposo, y su esposo tiene 50 años, es bajito y tiene sobrepeso. La mujer le dijo: claro que lo es, pero ¿quién lo quiere de vuelta? Aunque nos parece chistoso esta historia, hay ocasiones en que una esposa se siente así. Y no es porque su esposo no sea de 1,90 de estatura, atlético y muy guapo, sino porque no cumple la responsabilidad que Dios le ha dado al esposo de amar a su esposa. Y es de esa responsabilidad del esposo de lo que vamos a hablar hoy. Hoy es nuestro segundo tema con respecto a los miembros del hogar y a las instrucciones que Dios nos da en su palabra de lo que cada uno de ellos debe cumplir. Y como dijimos, estas instrucciones tienen una importancia particular, y así lo debemos ver, porque en ningún otro lugar se debe ver o se debe hacer tan evidente que somos cristianos como en nuestro hogar. En ningún lugar se debe hacer tan evidente de que somos creyentes como en nuestro hogar. En nuestro primer tema vimos que la responsabilidad de la esposa es ¿qué? Someterse al liderazgo de su esposo. Y eso lo estuvimos viendo hace 8 días. Esto no significa que la mujer sea inferior al hombre, para nada, sino que tiene un rol diferente en la relación, y lo estuvimos analizando bien detalladamente. Dios ve al hombre y a la mujer como iguales en valor, pero con roles diferentes en la familia, roles diferentes para cada uno. Y esta sumisión debe ser practicada, como vimos ahí en el texto en Colosenses, como conviene al Señor, lo cual significa que la sumisión es espiritual y que la mujer se somete al Señor al someterse a su marido, y se somete al Señor antes que a su marido. Hoy le toca el turno a los esposos. Hoy es el tiempo de las mujeres de codiar a sus esposos. No, mentiras, no lo vaya a hacer. Y si las esposas piensan que es más difícil para ellas que para sus esposos seguir la instrucción de Dios, pues no van a pensar lo mismo al final de esta predicación. Pero ante todo esto, debemos pensar, y escúchenme bien, que debe ser un gozo, que debe ser una alegría, obedecer tanto el mandamiento para la esposa como para el esposo. Estos mandatos fueron pensados por un Dios que nos ama. Estos mandamientos fueron pensados por un Dios que quiere lo mejor para nosotros y que el obedecerlo traerá gozo y satisfacción para nuestra vida. Así que acompáñenme al versículo, es un solo versículo el que vamos a analizar hoy, y vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 19. Colosenses capítulo 3, versículo 19, dice así: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ¿qué? Ásperos con ellas. Al igual que con la instrucción que la palabra de Dios le da a la esposa, este versículo es claro y es fácil de entender. Aquí hay 2 mandamientos al esposo. El primero es que debe amar a su esposa, y el segundo es que no debe ser áspero con ella. Un mandamiento positivo, amarla; un mandamiento negativo en el sentido de lo que no debe hacer, y es ser áspero con ella. Esta instrucción puede parecer algo normal, pero cuando Pablo se lo dijo a la iglesia del primer siglo, no era algo tan normal escuchar esta instrucción. En aquella época existían diferentes códigos de familia, digámoslo así, diferente urbanidad de Carreño de la época, en diferentes contextos griegos, romanos y judíos. Y era muy interesante porque el sometimiento a la esposa coincidía en todos estos tratados sobre el hogar en la antigüedad. Obviamente en el cristianismo esta instrucción se diferenciaba de esa cláusula en que la esposa debía someterse a su esposo como conviene al Señor y no como le parecía al hombre. Pero en estos códigos de comportamiento, lo interesante es que exigir que los maridos amaran a sus esposas no era común. De hecho, no existía en esa época.
En esas urbanidades de Carreño antiguas, no existía en ningún código que se le exigiera al esposo amar a su esposa. Ningún otro código en el mundo antiguo requería que los esposos amaran a sus esposas. Y aquí se puede ver cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere, de cómo el hombre debe tratar a su esposa. Pero sobre todo nos deja ver algo bien interesante y algo bien lindo del Señor. ¿Y sabe qué es? Cómo Dios quiere que la mujer sea tratada en el matrimonio. Cómo Dios quiere que la mujer sea tratada en el matrimonio. ¿Y cómo Dios quiere que la mujer sea tratada en el matrimonio? Con amor. Con amor. Recordemos que la instrucción que se le da a la esposa de someterse a su esposo es dada en un contexto ¿de qué? De amor. De amor. El esposo debe ejercer un liderazgo de amor a su esposa. Por lo tanto, hoy veremos esto. Hoy veremos la responsabilidad del esposo en el matrimonio y una advertencia. La responsabilidad y una advertencia. ¿La responsabilidad cuál es? Que ame a su esposa. Y la advertencia es que no sea áspero con ella. Bueno, vamos a empezar por el primero, la responsabilidad. Una vez más, el versículo dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Esta instrucción no es algo opcional para el hombre. La palabra es un imperativo. La palabra es un mandato de Dios que indica una acción continua. El esposo debe continuamente amar a su esposo. No debe haber ninguna razón para que el esposo deje de cumplir con este mandamiento. Y además, este mandamiento es, en primer lugar, a Dios, más que a su esposa. ¿Listo? Igual que el sometimiento. En primer lugar, el amor que Dios manda aquí es una obligación que como esposos debemos cumplir, en primer lugar hacia Dios y luego hacia nuestra esposa. Además, la palabra amor aquí es la palabra en el griego ágape. Ágape. Y este es un amor, o más bien esta palabra describe un amor que es incondicional y sacrificial. Es la misma palabra que se muestra al amor que Dios tiene y al amor que Cristo tuvo cuando vino a la tierra. Un amor ágape, un amor que se da, un amor sin condiciones. Por lo tanto, esta instrucción para el esposo describe ¿qué? Un amor voluntario. Un amor que es fruto de una decisión. El esposo debe estar compelido continuamente a amar a su esposa sin importar si lo siente o no. Martín Lutero, el gran reformador, pastor y teólogo, dijo esto. Se supone que el cristiano ama a su prójimo. Y dado que su esposa es su prójimo más cercano, ella debe ser su amor más profundo. Así debe ser. Y así como la instrucción a la esposa se repite continuamente en la Escritura, de la misma manera se repite la instrucción del esposo que Dios le da al esposo. Pero además se coloca un mayor énfasis en la manera como el esposo debe cumplir su responsabilidad. Acompáñenme a Efesios capítulo 5, ahí a la izquierda de Colosenses, 2 libros a la izquierda. Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 29. Efesios capítulo 5, del 25 al 29. Vamos a ver que aquí Pablo, que es el mismo autor de Colosenses, expande la enseñanza de cómo el esposo debe amar a su esposa. Dice así, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mire el 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Hasta ahí. Vamos a mirar otros versículos más. En estos versículos vemos algo bien interesante. Uno cuando estudia la Biblia también tiene que mirar lo que no dice. ¿Y qué no dicen estos versículos? Aquí no se le ordena a los maridos, a los esposos, a ser autoridad sobre sus esposas. ¿Cierto que no? No. Aquí no dice eso. Sino que se les ordena ¿qué? A amarlas. Se les ordena a amarlas y hacerlo ¿cómo? Como Cristo amó a la iglesia.
Esa palabra clave, amor, aparece 6 veces ahí en Efesios, de hecho desde el versículo 25 al 33. Curiosamente, y aquí no estoy negando esto, curiosamente, la función como cabeza del esposo es dada ¿dónde? En la sección que le corresponde a su esposa. Mire el versículo 23, váyase versículos antes, 5:23. Dice, porque el marido es ¿qué? Es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su salvador. ¿Qué significa esto? La función de liderazgo del esposo no es dada en la sección para el esposo, en el momento en que Dios le ordena al esposo. No se les dice a los esposos, sean la cabeza de su esposa. Qué interesante, ¿no? Dios no le manda al esposo a decirle, usted tiene que ser la cabeza de su esposa. No. ¿Qué se les ordena a los esposos? Amar. El imperativo, el mandato, la palabra es esta. La palabra dice, tu esposo debes ¿qué? Amar a tu esposo, a tu esposa. Tu esposo debes amar a tu esposa. Claro que el hombre es la cabeza, pero la orden específica de lo que debe hacer el hombre en el hogar es amar a su esposa. Y esto nos enseña que el esposo ejerce bien su liderazgo si ama a su esposa. El esposo ejerce bien su liderazgo si ama a su esposa. Eso es el resultado. El esposo debe guiar su hogar de una manera que refleje el amor de Cristo. ¿Cómo es este amor? ¿Cómo es este amor? Vamos a mirar 4 características del amor de Cristo que nos dan aquí en Efesios capítulo 5. Como este versículo, estos pasajes expanden el mandamiento en Colosenses, vamos a mirar estas 4 características de cómo es el amor de Cristo y cómo usted, esposo, y escúcheme bien, esposo, y no me baje la cabeza cuando le hablo, usted aquí tiene que entender cómo debe amar a su esposa. ¿Listo? Primera condición o primera característica del amor de un esposo a su esposa, un amor incondicional. Un amor incondicional. Ya mencioné algo de esto, pero así como en el versículo de Colosenses, aquí en Efesios se le da una orden a los esposos a amar a sus esposas. Una orden que está basada en la voluntad y no en la emoción. En la voluntad y no en la emoción. Y aquí hay una gran diferencia, ¿sabe por qué? Porque el amor que se basa en las emociones se fundamenta en lo que la otra persona hace o en la que la otra persona me hace sentir a mí, lo que produce en el otro. Y muchos esposos tratan a sus esposas de una manera similar, dependiendo de las expectativas que tengan de sus esposas. Por ejemplo, si la apariencia de una mujer se desvanece, o si su desempeño como esposa no cumple con las expectativas de su esposo, el amor del esposo empieza a decaer. Pero ¿qué vemos en Cristo? Cristo, por el contrario, amó a quienes no eran dignos de ser amados, ¿cierto? Miren lo que dice Romanos 5:8. Solamente para ver cómo Cristo ama y cómo usted, esposo, debe amar a su esposa. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo, ¿qué? Lo amó. Por lo tanto, ¿hay alguna razón para que el esposo deje de manifestar su amor a su esposa? Bíblicamente no. Y como lo que importa es la Biblia, ¿cierto? No. De la misma manera un esposo debe amar de manera incondicional, así ella no haga lo que él espera o incluso cuando lo decepcione o cuando falle con justificación. Debe seguir amando a su esposa. Por ejemplo, cuando hay un conflicto en la pareja, el esposo debería imitar el amor incondicional de su esposa, de Cristo, por medio de tomar la iniciativa para ir y solucionar los problemas, en vez de esperar a que su esposa venga a él. Eso debería hacer el esposo. Pero usualmente, ¿qué pasa? No sucede eso. ¿Qué hacen generalmente los hombres? Aplica el silencio y aplica la indiferencia, ¿cierto? Y eso no solo no demuestra el amor de Cristo, sino que es una manera de manipulación, déjeme decirle. Bueno, tu deber como esposo es amar incondicionalmente a tu esposa. Ese es el amor de Cristo.
Ese es el amor de Cristo. Esa es la primera característica. Segunda característica, debe haber un amor sacrificial en el esposo, así como Cristo lo tuvo. Vaya un momento, vaya otra vez a Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice ahí, Efesios 5, 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo se entregó a sí mismo Cristo? De la misma manera, un esposo debe darse por su esposa en amor sacrificial por ella. Y aquí Pablo no está solamente explicando que en dado caso, en donde hay un peligro evidente de muerte para una esposa, el esposo se ponga enfrente y salve su vida. No se trata solamente de eso, aunque debe también incluir eso. Mostrar el sacrificio o la forma de amar sacrificial del esposo debe hacerse día a día poniendo humildemente las necesidades de la esposa primero que las de él. Eso es amar de manera sacrificial, poniendo primero las necesidades de la esposa antes que las de él. Obviamente, y ya lo hemos dicho, claro que el esposo es la cabeza, pero Dios le dio la autoridad con el propósito ¿de qué? De servir. Dios te dio la autoridad a ti, esposo, con el objetivo, con el propósito de servir a tu esposa. ¿Por qué? Porque así lo hizo Cristo. Mira lo que dice Marcos 10:45. Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos 10:45. Dice así. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para ¿qué? Servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué hizo Cristo? Quien tenía toda la autoridad, todo el gobierno, que es soberano por sobre todo. ¿Qué hizo Cristo cuando vino? Servir. Servir. Cristo sirvió a aquellos que estaban bajo su autoridad. Por eso es que un esposo que de manera egoísta ejerce su liderazgo en el matrimonio, esperando que todo gire alrededor de él, distorsiona lo que debería ser una ilustración preciosa del amor de Cristo. El Señor no usó su autoridad para decirle a sus discípulos que lo sirvieran. En cambio, ¿qué hizo Él? Lo sirvió. En muchas ocasiones, y una que más recordamos es cuando les lava los pies. Pies sucios, polvorientos, pies egoístas que no se querían servir el uno al otro. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesús? Se humilló y le sirvió. Un esposo que entiende esto sacrificará sus deseos porque preferirá usar su tiempo y su dinero para asegurar el bienestar de su esposa. Eso es lo que debería hacer un esposo. Sacrificarse día a día, escúcheme bien, por su esposa. Un esposo debería preguntarse regularmente, ¿a qué he renunciado últimamente por mi esposa? Pregúntese usted, esposo, en este momento, y respóndase usted solito. ¿A qué he renunciado últimamente por mi esposa? ¿Qué sacrificios he hecho por mejorar su bienestar? No pregunte, ¿será que hay que cambiar el pañal? No, pregunte cuándo cambio el pañal. ¿Cierto? ¿A qué ha renunciado usted en este momento por el bienestar de su esposo? De su esposa, perdón. Cristo amó tanto a la iglesia que hizo el último sacrificio por ella. Ese es el modelo de amor del esposo. La esposa debe someterse a su esposo, pero el esposo debe morir por su esposa. El esposo debe morir por su esposa. Escúchenme, hombres. Si no has muerto diariamente a tus deseos, a tu comodidad por tu esposa, no estás amando como Cristo amó y como debes amar. Debes amar de esa manera. Cristo es exaltado, y esto es la motivación. Cristo es exaltado cuando los esposos demostramos su amor sacrificial y servicial en nuestros matrimonios. Cristo es glorificado.
Cristo es exaltado. Y eso es el amor que debemos demostrar por nuestras esposas. Ese es el segundo punto, amor sacrificial. Tercer punto, amor purificador. Amor purificador. Mire ahí una vez más en Efesios 5, 26 al 27. Efesios 5, 26 al 27. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto nos habla del amor purificador que Cristo tuvo con su iglesia y que tiene continuamente, y del amor purificador que el esposo debe tener con su esposa. A algunos hombres les gustaría cambiar aspectos de su esposa por razones egoístas y razones, perdónenme la expresión, tontas. En cambio, la Escritura enseña que cuando un esposo ama a su esposa como Cristo amó a su iglesia, puede cambiarla, pero de formas verdaderamente importantes, verdaderamente eternas y trascendentales. Uno, como esposo, debería esforzarse en amar a su esposa de una manera que la haga espiritualmente más bella, más hermosa, más linda para Dios. Un hombre debería buscar el crecimiento espiritual de su esposa por medio de diferentes maneras, de estimularla a la oración, a la lectura de la palabra de Dios, por medio de estar junto con ella en esos momentos de oración y de lectura. Un esposo debería ser el primero en comprometerse con la iglesia, en donde su esposa puede estar involucrada y pueda servir con los dones que Dios le ha dado. Esa debería ser la labor de un esposo. Mantener pura a su esposa. Y en ese objetivo de mantenerla pura, de mantenerla santa, debería tener el cuidado de no exponerla a un entretenimiento mundano que pueda afectar su mente y su corazón. Debería guardarla a ese tipo de entretenimiento del mundo que pueda contaminar su mente. De maneras muy prácticas, el esposo puede ayudar a su esposa, por ejemplo, con las actividades diarias que ella tenga, para que ella pueda dedicarse a orar, a leer la palabra, para que ella pueda tener comunión con otras hermanas en la iglesia. El esposo que ama de manera purificadora también tendrá el valor de tomar decisiones piadosas respecto al hogar y al rumbo de este. Decisiones que no le puedan parecer a su esposa, que pueda estar en contra incluso. Pero a veces esas decisiones que no le gustarán a su esposa, el esposo debe mantenerlas firmes, porque sabe que está haciendo la voluntad de Dios. Y ante la voluntad de Dios no puede dejar de hacer eso, así a su esposa no le guste. ¿Recuerda Adán y Abraham? No fueron sabios al escuchar a sus esposas cuando los llevaron a pecar. No. Y desde ese momento, muchos hombres han abdicado su liderazgo espiritual para mantener la paz en la casa. No, es que no quiero tomar una decisión que sé es la correcta, que sé que es lo bueno ante los ojos de Dios, porque si no la molesto. No. Una esposa respetará a un esposo que no negocie los principios bíblicos, que no negocie los principios de la palabra de Dios. Por ello, para amar a tu esposa con este amor purificador, ¿qué debes hacer? Tener tú una relación con Dios profunda. Porque si no la tienes, ¿cómo vas a velar por el área espiritual de tu esposa? Para amar a tu esposa debes tener una relación fuerte con Dios. Y así ser un hombre de Dios en el hogar, sirviendo para dar guía y para dar liderazgo espiritual en el hogar. Debes hacerlo. Debes ser el primero en levantarte a orar y el último en irse a dormir, velando que todos en la familia estén tranquilos. Debes hacerlo así. Mucho cuidado con exponer a tu esposa a situaciones de pecado. Mucho cuidado. Eso no es amarla como Cristo amó a la iglesia. ¿Cristo qué hace? Busca santificarnos, busca purificarnos. Tú ten cuidado de eso. Y si tienes que tomar una decisión de esas, tómala. El Señor te respalda, hombre. Esa es la tercera característica. Amar de manera purificadora. Cuarta, amor cuidador. Amor cuidador. Mire el versículo 28 y 29 de Efesios 5. Efesios 5, 28 y 29 dice así. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia.
Aquí vemos un amor cuidador, un amor cuidador. Y en estos pasajes Pablo no está mandando al esposo a amarse a sí mismo porque el pobrecito tiene una baja autoestima. No. De hecho, el hombre y la mujer tienen una alta autoestima según la Biblia. Lo que se asume es que el hombre se ama a sí mismo ya que cuida de su cuerpo. De la misma manera un esposo no debería escatimar esfuerzos. ¿Para qué? Para el cuidado de su esposa, así como cuida su cuerpo. Así como no es normal dañar el cuerpo, tampoco es normal y más bien es autodestructivo para un hombre maltratar a su esposa. No cuidar a su esposa es autodestructivo. Y esto también es demostrado en el amor que Cristo tuvo por nosotros, por su iglesia, porque Él ha provisto de manera generosa, generosísima, para todas nuestras necesidades. Él nos ha dado perdón, nos ha dado redención, nos ha dado dones para servirle, nos ha dado una nueva naturaleza. Y de la misma manera, un esposo debería de satisfacer de manera generosa las necesidades de su esposa. De la misma manera. Un aspecto de esto, por ejemplo, es preocupándonos ¿por qué? Por satisfacer de manera generosa las necesidades materiales de nuestras esposas. ¿Por medio de qué? Por medio de trabajar duro y por medio de proveer para las necesidades del hogar. Algunos esposos son pobres proveyendo por la razón que sea. Por la razón que sea, y no tiene que ser siempre material o que no tengan. Otros, en cambio, actúan como si su liderazgo en la familia les diera el derecho de controlar las finanzas familiares y usarlas solamente para su beneficio personal, para que todo girara en torno al esposo. Y eso no es así. Un esposo piadoso hará lo que sea necesario para cuidar de su familia y de su esposa. Lo que sea necesario. Un esposo como Cristo hará lo necesario para que su esposa tenga lo que necesita. Tenga lo que necesita. Es increíble como muchos esposos, y no porque no tengan, no le dan a su esposa lo que necesita. Una esposa necesita no solamente cosas materiales, sino más bien mucho más que una provisión material. También es importante decirlo y es fundamental. Un esposo es responsable de llenar sus necesidades emocionales también. Esa es una necesidad también que tiene la esposa y es una responsabilidad del esposo, cuidarla de esta manera, proveerla de esta manera. ¿Cuál es la queja más común entre las esposas? Y es que sus esposos no se conectan con ellas a nivel emocional. No. Es que no sé lo que piensa David. Y para eso, ¿sabe qué necesita, esposo? Escuchar con interés a su esposa y abrir su corazón hacia ella. Decirle lo que pasa. Ella es su ayuda idónea. Ella es su compañera. Y de esa manera, ella sabrá que usted la ama. Porque está preocupado por lo que piensa y por lo que siente. Debe amar a su esposa con este amor cuidador, no solo materialmente, sino emocionalmente. No sea como el esposo que le leyó un artículo a su esposa sobre cómo las mujeres hablan, o más bien usan 30,000 palabras al día frente a 15,000 de las del hombre. Y la esposa, cuando escuchó esto, respondió y le dijo, eso es porque tenemos que repetir todo a los hombres. Y el esposo se volvió a su esposa y le dijo, ¿qué dijiste? No sea como ese esposo. Preocúpese por cómo está el corazón de su esposa. Preocúpese por lo que piensa. Busque llenar sus necesidades materiales también. Es nuestro deber. Nosotros somos los proveedores. Nosotros somos los proveedores. La mujer edifica el hogar. Edifica el hogar. Un esposo debe amar a su esposa con un amor cuidador. Por lo tanto, el amor de un esposo por su esposa debe ser como el amor de Cristo por su iglesia. Y esto involucra un amor incondicional, un amor sacrificial, un amor purificador y un amor ¿qué? Cuidador. ¿Cómo la ven, mis queridos esposos? ¿Será difícil amar de esta manera? Es imposible.
si lo hace en sus propias fuerzas. Es imposible. Por eso, este amor sobrenatural requiere ¿qué? Una fuente sobrenatural, un poder sobrenatural y una gracia asombrosa y transformadora que solo puede venir de Dios. Para eso necesitas a Dios para amar a tu esposa. Necesitas a Dios para amar a tu esposa. Por eso, lo mismo que mencionábamos ahora, busca fortalecer tu relación con Dios para obedecerlo a Él y poder amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Busca fortalecer tu relación con Dios. Ese es el mandamiento, esa es la instrucción. Ama a tu esposa y ámala como Cristo amó a la iglesia. Ahora, pasemos al segundo aspecto de este tema, que es la advertencia que se nos da a los esposos en Colosenses capítulo 3, versículo 19. Lo vuelvo a leer todo. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ¿qué? Ásperos con ellas. No seáis ásperos con ellas. Ahora sí, sigan teniéndose los esposos. Esta segunda parte nos muestra el segundo mandamiento al esposo. Y esto es más que todo como una advertencia que les da Dios a los esposos. Una advertencia con respecto a la manera como no deben tratar a su esposa. ¿Cuál es la advertencia? No seáis ásperos con ellas. No seáis ásperos con ellas. Esa palabra áspero es bien interesante porque ¿sabe qué traduce originalmente? Traduce un sentido básico que es amargo. Algo amargo. Así como las aguas que son amargas y no se pueden tomar. Se volvieron amargas, algo con un sentido en que se tiene que repeler. Eso es la advertencia a los esposos que no deben tratar a sus esposas. De hecho, en cada caso que este término aparece en la Biblia, se condena una actitud de amargura. O sea, no es algo como que se le alabe al esposo, sino que ¿qué? Se condena. Y esta palabra, de hecho, aparece en escritos griegos antiguos para referirse a un gobierno que es dominante y un gobierno que es severo. Y seguramente Pablo toma este concepto de este contexto del gobierno, instando a los esposos a no actuar con un corazón áspero hacia sus esposas, con un corazón de amargura. Pocas palabras, ¿qué es lo que está diciendo Pablo a los esposos? Lo que les está diciendo es sencillamente, no llamen a sus esposas mi dulce amor, mi linda, mi cielo, mi todo, cuando en realidad actúan con ellas como si fueran vinagre. No les digan cosas si realmente no están actuando con ellas como deben actuar. Además es bien interesante porque la manera como está escrito este mandato muestra que esto es algo que los esposos practican regularmente. Pablo estaba diciendo, esposos, dejen de ser ásperos. No tengan el hábito de ser amargos. Y esto me produce a mí una pregunta. ¿Por qué Dios manda esto a los esposos? Y debe haber una razón. Porque Dios nunca desperdicia palabras. Y porque Dios conoce el corazón de nosotros. Si Él hubiera dicho, esposos, amen a sus esposas, bueno, hasta ahí todo estaba bien. Pero este mandato es particularmente importante para los hombres porque una de las grandes tentaciones que enfrenta un esposo es ser áspero con su esposa. Escúcheme bien, una de las grandes tentaciones que tiene un hombre en su matrimonio es ser amargo con su esposa. Por eso es que el Señor lo dice. Si los hombres no luchasen con esta dureza, Dios no perdería su tiempo mandando a no practicarla, ¿o sí? Pero los hombres luchan con esto, con esta amargura, con esta aspereza que llevamos adentro. Nosotros pecamos regularmente contra nuestra esposa por ser ásperos con ellas. Pecamos regularmente con eso. Y esto es una amenaza. Es una amenaza que interrumpe el mandato de Dios de amarlas como Cristo amó a la iglesia, como Dios quiere. La aspereza y el amor son extremos opuestos. Son extremos opuestos y no pueden convivir en un mismo lugar. Y a veces la aspereza que tienen los hombres está relacionada con las fallas reales, pero ¿sabe con qué? Sobre todo, con las fallas imaginarias de los esposos.
con las fallas imaginarias de la esposa. A veces surge esa aspereza en el corazón de los esposos por fallas imaginarias que tienen los esposos de sus esposas. Algunos hombres piensan equivocadamente: ella me ha robado la libertad. No es la mujer con la que me casé. Me esfuerzo mucho más que ella. Eso es ridículo. Si usted, hombre, lo ha pensado. Eso es una falla que está solamente en su cabecita. En su cabecita. Y debido a esta actitud, tratan a sus esposas ¿cómo? Con aspereza, con amargura, porque no están cumpliendo las expectativas irreales e imaginarias que ellos tienen. No, esto es el colmo, hermanos. Mucho cuidado con esto, porque incluso así la mujer, si se haya equivocado, en algunas situaciones, el esposo que no puede ser áspero con ella. Usted no puede ser áspero con su esposa. Usted no puede tener amargura con su esposa. Así ella se haya equivocado y su falla sea justificada. No, usted no puede hacer eso. Lo interesante es que un hombre áspero rara vez admitirá que es áspero, ¿cierto? Rara vez lo admitirá. Se llamará a sí mismo firme. No, es que yo soy un tipo firme. O incluso melancólico. O sobrio. O un hombre de principios. O un sinnúmero de seudónimos para ser áspero, para la palabra áspero. Pero déjeme decirle algo. Así como nos damos cuenta de que algo es amargo cuando lo probamos, el resultado de la amargura y de la aspereza en un esposo es identificable cuando se manifiesta. Es identificable. Su esposa se da cuenta cuando usted es amargo y cuando usted es áspero. Y esto no importa solamente si usted lleva 5, 10 años o 60 años de casado. Mucho cuidado con este mandamiento. Mucho cuidado. El autor de un libro, el autor se llama Luis Priolo, y el libro se llama El marido integral. Anótelo por ahí, esposo. El marido integral de Luis Priolo. O anótese la esposa y se lo regala de cumpleaños. O la próxima semana usted dice: no, es que me surgió. El marido integral da la siguiente lista de manifestaciones de aspereza en un esposo. A ver si se identifica como yo me identifiqué. Dice así: la primera manifestación de aspereza: falta de voluntad para conceder las solicitudes hechas por sus esposas. Falta de voluntad. O concediendo esas solicitudes a regañadientes o con quejas. Pues sí, vamos. Camine. Pues será, ¿no? No, pues tocó. Horrible. Produce risa, pero es lo que a veces hemos vivido, ¿no? Pero qué dolor tratar a una esposa con aspereza. No concediéndole, si podemos hacerlo, lo que ella quiere. ¿Por qué no? Esa es la primera, esa falta de voluntad para conceder las solicitudes hechas o concediendo esas solicitudes con regañadientes o con quejas. Tercera, negándose a permitir que sus esposas cuestionen sus decisiones. ¿Ah? ¿Pero usted por qué me está diciendo eso? Si aquí yo soy la cabeza. Usted nunca se atreva a decir eso, esposo. No. Como se dice, el que demanda autoridad ya la perdió. Negándose a permitir que su esposa cuestione sus decisiones. ¿Por qué no? Ella es mi ayuda idónea. Cuestióneme todo lo que quiera. Cuestióneme. Siguiente, cuarto, estar descontentos con el desempeño de las funciones por parte de las esposas. También una muestra de aspereza. Otra, siguiente, quejarse por el descuido de sus esposas en las responsabilidades domésticas sin ofrecer ayuda sinceramente. ¿Ah? Porque se quejan porque situaciones en el hogar, pero no hacen nada. Se la pasan viendo ahí partidos de fútbol, de la liga inglesa, de la española, de todas más. Y se quejan, ¿no? O se quejan por el aspecto de sus esposas. Y hace una semana acaba de tener al niño. No, de verdad, es que eso pasa. No. Esta, siguiente, responder a sus esposas de manera descortés o
condescendientemente, de manera descortés, como que si no estuvieran ahí. No, siguiente, tener una actitud crítica, condenatoria y juzgadora hacia ellas. Otra muestra de amargura. Tener expectativas poco realistas de ellas o exigirles demasiado. También. Otro, ser intolerante con sus comportamientos que no son pecaminosos. A veces hay esposos así, como que no les gusta un comportamiento de su esposa, pero no es nada de pecado. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y a veces los esposos son intolerantes. Siguiente, prohibir a sus esposas hacer cualquier cosa sin su consentimiento o su conocimiento. ¿Y por qué no me dijiste? ¿Y qué te pasó? Si aquí yo estaba esperando. No, no sea áspero. Siguiente, controlando cada aspecto de la responsabilidad de su esposa. Los que microcontrolan absolutamente todo lo que hace, ¿no? Siguiente, sospechar injustamente de su esposa en vez de confiar en ella. Muestras de aspereza. Pregunta, ¿será que usted ha incurrido en alguna de estas situaciones? Seguramente sí. Seguramente como esposo, usted y yo hemos incurrido en alguna de estas situaciones. ¿Y sabe qué debemos hacer? En primer lugar, arrepentirnos. Arrepentirnos con Dios. Porque la aspereza es un mandamiento que no debemos practicar, en primer lugar, a Dios. Y en segundo lugar, usted debe arrepentirse con su esposa. Arrepiéntase con su esposa y pídale perdón. Porque si usted ha sido áspero o amargo con su esposa, ha pecado contra ella. Pídale perdón. Vaya a ella. Juan Calvino escribió esto. El otro gran reformador y teólogo. Dice así. Requiere amor de parte de los maridos. Escribió que Dios requiere amor de parte de los maridos y que no sean ásperos. Porque hay peligro de que abusen de su autoridad en forma de tiranía. Eso es lo que pasa. Que cuando el hombre no ama, sino que es áspero, se vuelve un tirano en el hogar. Y este es el problema. Si dejamos que la aspereza, que este pecado inunde la relación con nuestros esposos, hombres, con nuestras esposas, nos convertimos en tiranos. Y esto es ir en contra de Dios y de la manera como Él quiere que tratemos a nuestras esposas. Recuerde cómo Dios quiere que tratemos a nuestras esposas. Con amor. Con amor. No podemos ser amargos y ásperos con ellas. ¿Sabe cómo debemos tratarla? Como vaso más frágil. Mire lo que dice 1 de Pedro 3:7. Debemos entender eso en ellas. Hombre, debemos entender que ellas son ¿qué? Frágiles. 1 de Pedro 3:7. 1 de Pedro 3:7, mire lo que dice. Dice así. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Este versículo dice que el hombre debe tratar a su esposa dándole ¿qué? Honor. Dándole honor como vaso más frágil. Esa palabra honor refleja una manifestación de estima y en unos contextos una manifestación de reverencia. Y era un término que era usado para describir el valor de una piedra preciosa. La siguiente expresión, dice vaso más frágil, es similar a nuestra palabra de porcelana. Esta palabra en particular, vaso más frágil, es para una porcelana frágil, de mucho cuidado, pero también de un valor incalculable. Esa porcelana que tenían las mamás en el centro de la casa, que si uno pasaba por ahí corriendo, a uno lo acababan. ¿Cómo es la mujer? ¿Cómo hay que tratarla? Como honor, como un vaso frágil, como una porcelana frágil. Y esto nos muestra que las esposas deben ser atesoradas como quien atesora ¿qué? Una piedra preciosa. Algo de mucho valor. Mire lo que dice Proverbios 31:10. Proverbios 31:10. ¿Qué dice Proverbios 31:10?
Dice así, Proverbios 31:10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. ¿Qué me importa tener todo el dinero del mundo si tengo a mi esposa a mi lado? Ella es mucho más preciosa que cualquier riqueza, cualquier cosa que yo pueda tener. Eso es lo que debemos pensar todos los esposos. Los esposos cristianos deberíamos considerar a nuestras esposas preciosas, como la compañera que Dios nos ha dado. Y de esa manera tratarlas con honor. No hay justificación, escúcheme bien, esposo, no hay justificación, no hay excusa para que los esposos sean amargos, sean duros o sean ásperos con sus esposas. No hay justificación, no hay razón. No hay razón para aceptar el maltrato. No hay razón. Un comentarista dijo esto. Warren Wiersbe escribe así. La caballerosidad puede estar muerta, pero todo esposo debe ser un caballero de brillante armadura que trata a su esposa como una princesa. El esposo debe tratar a su esposa como un jarrón caro, hermoso y frágil en el que se encuentra un tesoro precioso. Después de casarse, muchos esposos se olvidan de ser amables y caballerosos y comienzan a dar por sentada a su esposa. Una vez escuché a alguien decir, ¿quién es el verdadero hombre? No es el que enamora a muchas mujeres, sino el que tiene enamorado a una por siempre. De esa manera usted la debe tratar, que cada día su amor por ella sea más perfecto. Porque tristemente hay veces las mujeres piensan, ay, si fuera así como al principio, que me daba rositas y chocolates, pero ahora nada. Cilantro para echar a la olla. Mi hermano, ¿cómo estás tratando a tu esposa? ¿Cómo estás tratando a tu esposa? ¿La estás tratando como ese vaso frágil de gran precio? Es eso. Ella es un vaso frágil de gran precio. ¿O la tratas como un mueble más de la casa? A veces hay hombres que tratan mejor a su carro o a su celular que a su esposa. Y eso es ser áspero. A veces hay hombres que le ponen más atención a sus hobbies o a un partido de fútbol que a sus esposas. Y eso es ser amargo. Mucho cuidado, escúchame bien esta advertencia final, mucho cuidado con ser ásperos con nuestras esposas, porque a Dios le daremos cuenta de cómo las tratamos. A Dios le daremos cuenta. Mira este versículo, Proverbios 19:14. Proverbios 19:14. Proverbios 19:14. Dice, la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. La casa y la riqueza son herencia de los padres. ¿Cuál es nuestra herencia de Dios? Una esposa. Una esposa. Una esposa prudente, claro. Una esposa que ame al Señor, claro. Pero si es tu esposa, es la voluntad de Dios y es la herencia que Dios te ha dado. Yo tengo mucho temor de hombres que más bien no tratan a sus esposas como la herencia que Dios les ha dado. Porque a Dios le darán cuentas. Esa es la responsabilidad como cabeza que tenemos. ¿Usted qué cree? ¿Que nuestra responsabilidad es para privilegio? No. Nuestra posición es para obligación. Mucho cuidado, esposo, de no tratar a la herencia que Dios te ha dado como eso, como una piedra preciosa. Hombres, esposos, usted y yo necesitamos arrepentirnos. Y si es necesario, apenas se acabe esto, váyase al cuartico de atrás y pídale perdón a su esposa. O llegue a su casa y hágalo.
Pero necesitamos arrepentirnos por ser ásperos y no amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Necesitas arrepentirte. Una palabra final. Una palabra final para las esposas, para los solteros y para las solteras. Para las esposas ya saben cuál es la responsabilidad de su esposo. Así que cuídense, queridas hermanas, de manipular a sus esposos. Cuídense de manipular a sus esposos para que cumplan sus responsabilidades. Ya oyó, ¿no? Ya oyó, si no deben 8, al pastor. Cuídense de manipular a sus esposos, porque esto puede ser muy fácil para algunas mujeres. Muy fácil, y así conseguir lo que quieren. Como esposa debes enfocarte en la responsabilidad que Dios te dio. Deja que Dios se encargue de lo otro. ¿Listo? Mucho cuidado, esposa. Para los solteros, los hombres, empiecen a practicar estas cualidades. Háganlo. Háganlo de una manera adecuada y de una manera prudente. Háganlo de una manera adecuada y prudente con las mujeres en su familia y con las mujeres en la iglesia, tratándolas como hermanas en Cristo. Para sacrificarse, para cuidar, no es necesario estar casado y puedes empezar a desarrollar estas cualidades de manera prudente y adecuada. Para las solteras, busquen un hombre que tenga estas cualidades. Busquen un hombre que tenga estas cualidades y no solamente una persona que las haga sentir emociones fuertes. Eso pasa. Eso pasa. Un buen hombre usted no lo encuentra en la discoteca. Eso pasa, pero el hombre que ama como Cristo, ese es el que vale la pena. Ese es el que vale la pena. Finalmente, querido esposo, recuerda que las responsabilidades en el hogar por donde comienzan, por la cabeza. Y el ciclo de amor y sumisión comienza con el esposo, porque así fue con Cristo y su iglesia. La Biblia dice que amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Amamos a Dios y nos sometemos a Él porque sabemos que Él nos amó. Sin lugar a dudas lo sabemos y por eso le obedecemos. Por eso el esposo, como Jesús, debe ser el iniciador. Debe ser el iniciador. La esposa, como la iglesia, es la que responde. Así fue creada la mujer, para responder. La esposa nunca querrá ponerse debajo de alguien que la quiera aplastar. No. Por eso es mucho más fácil para la esposa cumplir su mandamiento cuando sabe que tú la amas. Todo este proceso tiene y comienza principalmente con el esposo. Así que ama a tu esposa y no seáis áspero con ella. Bueno, oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor, que trae claridad a lo que debemos hacer. Gracias, Señor Jesús. Señor, te pido especialmente por nosotros, como esposos, que podamos cumplir nuestra responsabilidad. Señor, la vara es alta, pero te tenemos a ti para cumplirla. Perdónanos, Señor, si no hemos amado a nuestras esposas como tú quieres que las amemos. Perdónanos por haber sido ásperos con ellas, por haber tenido amargura en nuestro corazón hacia ellas. Guárdanos, Señor, de pecar contra ti y con ellas en este aspecto. Ayúdanos a honrarte a ti en primer lugar, por medio de amarlas, como esa piedra preciosa que ella es. Es la mujer que nos has dado y a ti daremos cuentas. Así que guárdanos, Señor, y cuídanos de no obedecerte. Y ayúdanos a amarla, Señor, con ese amor como el que tú tuviste y tienes por nosotros. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Y háblale a mis hermanos, Señor, a través de esta predicación. Y si es necesario, Señor, restaurar algún tipo de relación y de pedir perdón, Señor. Señor, dales la valentía y el valor para hacerlo. En tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén.